Hola viajeros, bienvenidos a Ways to Go. Seguramente alguna vez has fantaseado o has soñado con poder visitar y recorrer un auténtico castillo medieval. Bueno, como saben, en Europa hay cientos, algunos en ruinas, otros convertidos en hoteles o en paradores, otros que están en perfectas condiciones y son museos para poder visitarlos. Y si bien solamente he seleccionado 12 para que esto no se haga eterno, se los iré mostrando para que tengan una idea. Y también antes del final de este video desmontaré una gran farsa, una gran mentira que hay con uno de estos castillos muy conocidos y muy populares en el mundo. Así que si esto te interesa, te pido que te quedes a ver el video. Vamos a la presentación y ya te los muestro. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, como siempre, les pido que si es la primera vez que ven este canal o lo han visto antes pero aún no se han suscrito, por favor lo hagan. Es simplemente cliqueando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho, si no más abajo hay otro rojo que dice suscribirse y al lado una campanita, dale clic a los dos y de esa manera irás recibiendo las notificaciones de cada nuevo vídeo. Es la forma de poder apoyar el canal para seguir produciendo contenido si esta les gusta o les de interés. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por eso y vamos a comenzar con el tema de hoy. Como les decía, castillos en Europa hay cientos, cantidades. Algunos están en ruinas, de los que apenas si quedan unas pocas piedras. Otros están convertidos en hoteles o en paradores, como en el caso de España, que ya he hecho un vídeo sobre ese tema. Y otros son museos que se los pueden visitar y están en perfectas condiciones. Yo he seleccionado 12 de diferentes países, los cuales a su vez estos países los voy a poner por orden alfabético para que nadie se sienta desplazado. De esos que están en perfectas condiciones de conservación y que son museos que se los pueden visitar. Así que bueno, vamos a empezar con este listado. El primer país por orden alfabético sería Alemania. El primero de ellos es un pequeño castillo que se llama Eitz, que está en la zona de Renania-Palatinado, que es uno de los estados federados de Alemania, muy cerquita de la ciudad de Coblenza, y prácticamente para tener un panorama más amplio podríamos decir que está a mitad de camino entre Bonn y Frankfurt. Este es un castillo del siglo XII que se encuentra sobre un promontorio, una pequeña colina de unos 70-80 metros de altura a orillas del río Mosela. Y como prácticamente todos los castillos, se han ido haciendo por etapas. Eso hace que muchos de ellos tengan diferentes tipos de estilos arquitectónicos. En este caso, comienza por el románico, que es la parte más antigua, siguiendo por el gótico y también el barroco. O sea, esa mezcla media ecléctica hacen de estos castillos construcciones absolutamente maravillosas. La particularidad que tiene ese castillo con respecto a otros es que normalmente todos eran de un gobernante, de una familia dominante, pero en este caso eran dos familias, que a medida que estas familias iban creciendo y todos vivían ahí, se iban ampliando salones, torres, bastiones, y así fue creciendo. En la actualidad todavía pertenece a estas dos familias después de 33 generaciones, y es un lugar realmente digno de ser visitado. Luego tenemos en la misma zona, muy cerquita de ahí, el castillo de Stalek. Stalek significa literalmente castillo inexpugnable sobre una peña. Se encuentra sobre una pequeña colina a unos 170 metros de altura, más o menos, a orillas del Rin. Este también es del siglo XII, como les decía, se encuentra en la misma zona, más concretamente a mitad de camino entre la ciudad de Coblenza y Frankfurt. Una de las características arquitectónicas más importantes que tiene es su torre del homenaje. La torre del homenaje, para los que no conocen mucho de castillos, que yo lo aprendí ya viviendo aquí en Europa obviamente, es una torre que destaca, más grande que el resto, y es un poco lo que hoy se le podría decir la habitación del pánico. Era el último bastión, el último reducto donde la familia propietaria, el rey, el príncipe, el feudal, se refugiaba ahí ante un asedio porque era casi inaccesible. Esta torre del homenaje, en el caso de este castillo, a diferencia de la mayoría, es de planta circular. Tiene unos 7,5 metros de diámetro y las paredes un espesor de prácticamente 2 metros, con lo cual era una auténtica caja fuerte. Y luego tenemos posiblemente el castillo más conocido del mundo y sin ninguna duda el más bonito, que es el castillo de Neuschwanstein. Este está en el sur de Alemania, prácticamente pegado a la frontera con Austria. En las afueras, muy cerquita de la pequeña y preciosa ciudad de Füssen, o Fesi, creo que se pronuncia así en alemán,
que es una villa absolutamente preciosa. Si van por la zona, les recomiendo que se queden mínimo 2 noches. Un día entero para ir hasta el castillo, porque básicamente hay que ir caminando o en bicicleta, o se puede llegar en vehículo hasta un punto que es un estacionamiento, pero después hay que seguir caminando. Y realmente vale la pena pasar unas horas, aunque sea en el pueblo, con tranquilidad para disfrutarlo, porque es absolutamente de cuentos, es precioso. Este castillo obviamente no es medieval, sino que es del siglo XIX y fue hecho por el rey Luis II de Baviera, pero que ya los castillos no cumplían su función, ya habían quedado en desuso prácticamente. No obstante eso, él quiso hacer uno muy espectacular, dándole prioridad exclusiva a la estética. Funcional, nada, no lo es, pero sí estéticamente es el castillo más bonito del mundo. De hecho, es el monumento más visitado de toda Alemania. Tenemos que tener en cuenta que el mismísimo Walt Disney, el creador de Mickey y tantos otros, se inspiró en este castillo para la ambientación del cuento de la Bella Durmiente, y hoy es el símbolo de la empresa Disney en todos sus parques temáticos, Disneyland, Disney World, Disneyland París y tantos otros. El castillo que vemos a la entrada es una especie de réplica de este castillo en Alemania. Pero la particularidad más importante que tiene este edificio, como les decía, más allá de su belleza, es que en su momento fue de súper avanzada. Fue el primer gran edificio que tuvo luz eléctrica. Desde el momento de su inauguración ya contaba con toda una instalación eléctrica en todas sus dependencias. Además, se dice que posteriormente, cuando fue inventado el teléfono, contó con el primer teléfono celular o móvil, más concretamente un inalámbrico sería, que tendría un radio de alcance de 6 metros. Y por otro lado, se hizo todo un aprovechamiento del calor, porque es una zona muy fría y en invierno vas con la nieve de la rodilla, aprovechando un desarrollo de ingeniería, de tecnología que había hecho el mismísimo Leonardo da Vinci muchos años antes. Como ven, era toda una avanzada para su época, pero realmente el castillo lo vale, es de una belleza absolutamente exquisita, y no solamente entrar al edificio, sino que hay senderos en las montañas que lo rodean, desde donde se tienen unas vistas y unas panorámicas para hacer fotos y videos realmente espectaculares. Así que esto, si están por la región, no se lo pueden perder. Luego pasamos a la vecina Austria, que está ahí al lado. Y aquí, muy cerquita de la ciudad de Salzburgo, bueno, en realidad en Salzburgo hay un castillo bastante importante que es el Hohensalzburg, pero en las afueras hay otro que está realmente muy, pero muy bueno, que es el Hohenwerfen. Este se mantiene intacto, realmente muy bien, porque más que castillo defensivo, era el lugar que utilizaban los arzobispos de Salzburgo para ir de cacería, utilizando la técnica de la cetrería. En la actualidad es el Museo de la Cetrería de Austria, y más allá de recorrer el castillo y todas sus dependencias y demás, podrás ver también elementos que se utilizaban para esta técnica de caza y demostraciones con aves rapaces. O sea que es bastante interesante para pasarse un buen rato ahí. Luego nos vamos al norte, a Dinamarca. Aquí hay un castillo que es absolutamente espectacular. A mí es uno de los que más me gusta, como es Kronborg. Este comenzó siendo una pequeña fortaleza allá por el siglo XV que se llamaba Krogen, y luego, un siglo más tarde, se amplió, se hizo más grande y pasó a ser Kronborg. La característica de este enorme castillo es que, a diferencia de prácticamente todos los demás, que están generalmente sobre zonas elevadas, en montañas, en pequeños riscos, este está en una zona llana, plana total a orillas del mar. También hay que tener en cuenta que Dinamarca es un país totalmente plano, o sea que poner un castillo sobre una montaña era casi imposible. Pero la ubicación de Kronborg era muy estratégica, ya que está a orillas del estrecho de Øresund, que es la parte más angosta que comunica el Báltico con el Mar del Norte, pasando por este estrecho y luego que conecta directamente con el estrecho de Kattegat, que es mucho más amplio, pero era el paso obligado de todos los barcos que iban desde el Báltico hacia el Atlántico. Y lo que hacían los daneses en esa época era cobrarle un peaje a todos los barcos que pasaban, lo que les reportaba unos ingresos realmente brutales. Luego, en el año 1629-1630, sufre de manera accidental, fortuita, un incendio pavoroso. Lo destruyó casi por completo. Lo único que se salvó, según dicen, fue la capilla, que está totalmente hecha en piedra, muy robusta, y el resto quedó calcinado. Fue más o menos reacondicionado, reconstruido, pero sin el esplendor que tenía antes del incendio. Unos años más tarde, dentro de ese mismo siglo, este castillo fue tomado, invadido por los suecos, que están en la orilla de enfrente, ahí al lado.
y a partir de ahí este castillo comenzó a crecer. Se fueron ampliando murallas, de hecho tiene 2 anillos de murallas con 2 fosos y el edificio del castillo es monumental, es absolutamente impresionante. Se llegó a convertir en la fortaleza más fuerte y poderosa de toda Europa. Además tiene el valor añadido que este castillo es el que se utilizó para ambientar la tragedia de Hamlet, escrita por Shakespeare, a pesar de que se comenta que Shakespeare jamás salió del Reino Unido. Pero bueno, esa novela o esa historia de Hamlet está basada o situada en este magnífico y espectacular castillo de Kronborg. Y ahora pasamos a España. Aquí, bueno, hay cantidad de castillos por todos lados. Muchos, como les decía, en ruinas, muchos otros que están convertidos en paradores nacionales, que son hoteles de muy buena categoría, que tengo un video hecho sobre eso. Si quieren, aquí arriba les dejo el enlace para que lo puedan ver, donde te puedes alojar y vivir un poco esa experiencia. Y después hay otros que son museos, que se los puede visitar y están en perfectas condiciones. Yo aquí seleccioné simplemente 3. Uno de ellos es un castillo más o menos pequeño, que es el de Loarre, del siglo XI, que está en los Campos de la Hoya, en Huesca, en la comunidad de Aragón. Y este ha llegado intacto hasta hoy, no ha sufrido asedios ni batallas que lo hubieran dañado, está tal cual como fue en sus orígenes. E incluso está tan bien conservado que fue escenario de muchas películas. Luego tenemos la joya de la corona en España, que es el castillo del Alcázar de Segovia. Es un monstruo de edificio enorme, que tiene como gran característica que uno de los lados de su muralla parece la proa de un buque, termina prácticamente en punta, pero es gigantesco, es enorme. Este es del siglo XII, si bien se fue ampliando con el paso del tiempo, fue creciendo y fue residencia real desde sus inicios hasta el siglo XIX. Hoy es un museo histórico realmente digno de visitarse, además Segovia está muy cerquita de Madrid y mucha gente la visita principalmente por el acueducto romano, que es muy famoso, pero el Alcázar no pueden dejar de verlo porque es una auténtica maravilla de edificio. Y luego, más por una cuestión de cariño, pero también porque está en perfectas condiciones y es uno de los pocos, si no es el único, castillo medieval de planta totalmente circular, como es el castillo de Belver aquí en Mallorca. Este es del siglo XIV, fue mandado a construir por el rey Jaume II de Mallorca. Cuenta con 3 torres también prácticamente circulares que forman parte del anillo principal, y la torre del homenaje, que también es circular, está separada, unida por un puente con una altura bastante importante. Este castillo, si bien sufrió 2 o 3 asedios, no llegó a entrar en un combate feroz, fuerte, con lo cual se conserva prácticamente intacto. Si bien hay algunos deterioros en la actualidad porque la piedra que se ha utilizado es marés, que es una arenisca dura, para ese tipo de construcciones es una piedra relativamente blanda. Pero la torre del homenaje está cerrada al público actualmente porque las piedras que se utilizaron para construirlo se sacaron de una cantera que está justo debajo del propio castillo, en la misma colina. Se hizo un gran túnel, que todavía hoy se lo puede ver, está cerrado con una reja, pero se puede ver el interior. Y eso ha hecho que con el paso de los años la tierra se ha ido moviendo y ha producido algunas grietas, especialmente en la torre del homenaje. Este está totalmente intacto, está en perfectísimas condiciones, actualmente es el Museo Histórico de la ciudad y realmente, si vienen por Mallorca, es una visita imperdible. Luego pasamos, y siguiendo el orden alfabético, a Francia. Aquí en realidad voy a hablar de un castillo, hay cantidades, que es el castillo de Sunev, en la ciudad del mismo nombre. Este es uno de los prácticamente 50 castillos que hay en el Valle del Loire, que son absolutamente espectaculares. Aquí una pequeña recomendación, más que hacer hincapié en sí en el castillo, que es una belleza absoluta, es sugerirle que si están por Francia, lo típico, lo habitual cuando uno va a recorrer ese país es ir a París o a la Costa Azul, que son absolutamente fantásticas. Pero el Valle del Loire es un lugar de ensueño, se los recomiendo. El río Loire o Loira tiene unos 1000 kilómetros de recorrido, que nace en los montes Gerbier de Jon, cerca de los Alpes. El recorrido del río es íntegramente dentro de Francia, hace una especie de media luna hacia el norte y desemboca en el Mar del Norte, muy cerquita de la ciudad de Nantes. Les sugiero que lo recorran, si no es todo, aunque sea un tramo corto. Hay excursiones especializadas en el Valle del Loire, incluso había, no sé si en este momento lo siguen habiendo, hablando siempre en condiciones normales, un crucero con un barco de río, con todo el confort, con todo el lujo, que navegaba por el Loire
para ver estos castillos. Yo en realidad no lo he recorrido todo, he hecho en diferentes viajes 3 o 4 tramos cortos, pero les sugiero que lo hagan porque hay castillos absolutamente maravillosos. Luego pasamos a la vecina Portugal. Aquí hay un castillo realmente impresionante, también hay varios, pero este creo que es el más importante del país, como es el castillo de Guimarães, que está en la localidad de Guimarães, muy cerquita de Oporto, con lo cual Oporto es uno de los 2 o 3 destinos más visitados de Portugal, entonces hacerse una escapadita aunque sea del día para conocerlo. Este se construyó en el siglo X, fue hecho por la condesa Mumadona Díaz para proteger a su población de los permanentes ataques de los normandos por el norte y los musulmanes por el sur. Sufrió lo que no está escrito, batallas permanentes, asedios, y tuvo que ir siendo reconstruido permanentemente. Ha ido cambiando, ha habido que levantar murallas otra vez, y la última reconstrucción que se hizo fue en 1940. Pero hoy podemos disfrutar de un castillo absolutamente espectacular y bastante grande. Luego pasamos a Rumanía, y aquí hay un castillo que es muy famoso, muy conocido, como es el castillo de Bran, que es del siglo XIV. Este fue un castillo construido originalmente por la Orden de Caballeros Teutones que habían participado de las cruzadas en Tierra Santa y fueron derrotados por los sarracenos y se vieron obligados a replegarse y regresar a Europa. Y fueron, digamos que autorizados, o se les permitió la instalación ahí por parte del Imperio Húngaro, y allí comenzaron a construir esta fortaleza, este pequeño castillo. A lo largo del tiempo fue cambiando, fue modificándose, como pasó con todos los castillos, y después de la Primera Guerra Mundial, allá por el 1920, por un tratado al final de esta guerra, todo ese territorio pasó a incorporarse al reino de Rumanía, y la reina María de Rumanía lo adoptó, digamos, como residencia real. Es conocida esta reina porque, más allá de ser una tremenda conocedora de la historia de su reino, era muy aficionada a la decoración y al arte. Entonces le fue haciendo algunas reformas, redecorándolo y dejándolo como lo podemos ver hoy. Realmente es un castillo con una historia muy larga y muy bonita. Pero, aquí viene un pero, es también motivo de una gran farsa, de una mentira turística, que muchísimos turistas se van con la ilusión de haber estado en un lugar muy especial y son engañados simplemente porque, como siempre les digo, no se documentan, no investigan, no estudian antes de viajar. Que las empresas turísticas te lo venden como el castillo de Drácula. Bueno, eso es absolutamente falso. Vamos a dividir un poquitito. Por empezar, la historia de Drácula, que es la obra del escritor irlandés Bram Stoker, se basó en un personaje real que era precisamente Vlad III o Vlad Drácula, en romano Vlad Draculea, o conocido popularmente como Vlad Tepe o Vlad el Empalador. Este personaje nunca vivió en ese castillo, ese no era de él. Según algunos historiadores, solamente pasó 2 noches en ese castillo, encerrado en la mazmorra cuando fue tomado prisionero y camino de la prisión de Budapest. Eso fue todo el contacto que Vlad III tuvo con este castillo. El auténtico castillo de Drácula está muy cerquita de ahí, que es el castillo de Poenari, y hoy está en ruinas. Por eso el mercado turístico, la industria turística decidió pasar la leyenda de Drácula de las ruinas de Poenari al castillo de Bran. Y si bien Bran es absolutamente precioso y es digno de ser conocido, si quieres conocer el verdadero castillo del conde Drácula o de Vlad el Empalador, tendrás que desplazarte unos kilómetros. Si vas por la legendaria carretera Trans-Fagarasan que atraviesa todos los Cárpatos, que eso si van en coche se los recomiendo porque es un paisaje absolutamente espectacular, a unos 25 kilómetros más o menos al norte por esta carretera de la ciudad de Curtera de Argés, verán que en un momento hay una curva, hay un hotel, no muy grande, bastante pequeño, pero bueno, se darán cuenta que es un hotel, suele haber autocares, autobuses grandes de turistas por ahí. Ni bien la pasan 40, 50 metros más adelante, hay como una cabaña de madera que en realidad es un pequeño restaurante, un chiringuito de un camping que está ahí, que curiosamente, por esas cosas de la casualidad, se llama Camping Drácula. Sobre la mano contraria, enfrente, hay un espacio donde se pueden dejar los coches. Lo puedes dejar ahí, entrar a través del camping y ahí ya puedes entrar por el sendero que atraviesa un bosque muy espeso. Lo que recuerdo, y esto siempre da un poquito de mal rollo,
que cada tanto hay carteles para tener precaución y cuidado con la presencia de osos. Rumanía es el país con más cantidad de osos salvajes, libres de toda Europa. Una vez que atraviesas esa parte de bosque, comienzas a subir una colina que tiene más o menos unos 850 metros de altura, y si no recuerdo mal había que subir unos 1500 peldaños, escalones, con lo cual la subida no es sencilla, hay que estar en estado más o menos bueno, pero el paisaje realmente es espectacular. El recorrer el bosque, a medida que vas subiendo, todo el entorno realmente es fantástico. Cuando llegas a la cumbre, que están los restos del castillo, hoy queda muy poco realmente, un poco de las murallas, pero ahí podrás tomar noción de por qué se le llamaba Vlad el Empalador o por qué Tolkien lo utilizó como modelo para su macabra novela. Si bien originalmente esto lo ponía a lo largo del bosque para que aquellos posibles enemigos que se quisieran acercar vieran los resultados, era famoso por empalar a sus adversarios, a las personas que él ajusticiaba. Y eran simplemente clavar en la tierra unos postes de más o menos 3-4 metros de altura en punta, donde eran literalmente ensartados vivos, era su forma de ejecutarlos, en esos postes, y ahí quedaban los cuerpos colgados hasta que se iban pudriendo. Así que imagínense en el olor, el panorama, y a lo largo de ese bosque te encontrabas con unos cuantos de ellos. Por eso la fama de crueldad que tenía, que tampoco era tan fuera de lo común en la Edad Media, una de las épocas más oscuras de la humanidad, donde si no se empalaban a sus víctimas, se los decapitaba y lo que se empalaba era la cabeza, pero era una práctica bastante habitual. Pero bueno, después de irme un poco por las ramas con el tema de Drácula, decirles que no se dejen engañar. Siempre hay que informarse, hay que leer, hay que documentarse un poco, porque el mercado turístico, como cualquier otro, también cuenta muchas mentiras. Ahí hay que tenerlo muy claro. Como otro ejemplo bastante típico y común, el famoso balcón de Julieta en Verona. Como les decía, Shakespeare jamás salió de Inglaterra, y las posibilidades de que ese balcón hubiera sido real, si es que los Capuletos y los Montescos existieron realmente, es de 1 entre 1.000.000, pero bueno, es la tradición. Y por último vamos a terminar en Suiza. Hay un pequeño castillo precioso, muy bonito, que es el de Gion, que está a orillas del lago Le Mans. Este castillo no era básicamente defensivo, así tan sólido, tan mamotreto como el resto. Es mucho más delicado, más pequeño, y lo que hacía básicamente era el control de todo el paso a través de los Alpes, especialmente utilizando las vías lacustres como el lago Le Mans. Realmente es un castillo precioso, está muy de paso en cualquier lugar, está pegadito casi a la ciudad de Montreux. Y si estás recorriendo por carretera, sí, queda prácticamente, es un paso obligado en el cruce de los Alpes. Y si no, bueno, medios de transporte regulares hay también que te pueden llevar, y este castillo es para verlo porque es una absoluta belleza. Bueno, amigos, como ven, hay cantidades de castillos por todos lados. Mi sugerencia es que si van a hacer un recorrido por Europa o por un país en concreto, vamos a suponer el caso de España, según el recorrido que tengan previsto de las ciudades a visitar, vayan buscando información, porque hay cantidad de castillos que se pueden ver realmente espectaculares. Espero que este paseo por la historia les haya gustado. De ser así, que le den un like. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande, y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima.